Bienvenidos sean todos a un nuevo video, aquí en Titano Matemáticas, donde buscamos que las matemáticas sean intuitivas y a la vez divertidas. Bien pues, el día de hoy veremos el teorema de Tales, demostración y su leyenda. Para empezar, ¿qué es lo que nos dicta el teorema de Tales? El teorema de Tales dice que si ABC es un triángulo DE punto sobre AB punto sobre AB y AC, respectivamente, entonces DE es paralela a BC si y solo si AD entre AB es igual a AE entre AC. Esto puede parecer confuso a primera vista, entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro. Vamos a leerlo de nuevo. Sea ABC un triángulo ABC, un triángulo, y DE punto sobre AB y AC, D estaría sobre AB, E está sobre AC, y además, aquí me dice que DE, este segmento, es paralelo a BC si y solo si AD entre AB es igual a AE entre AC. ¿Qué quiere decir que sea sí y solo sí? Quiere decir que si esto pasa, entonces esto otro tiene que pasar. Y ahora, si sabemos que esto pasa, entonces esto otro también tiene que pasar. Y recordemos que ambos parten de esta premisa fundamental, que D y E son siempre sí o sí puntos sobre AB y AC. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar este teorema. Veamos entonces la ida. Partimos de la premisa de que DE es paralela a ABC. Por ángulos entre paralelas nos vamos a dar cuenta que este ángulo es igual a este otro. Asimismo, también vamos a notar que este ángulo es igual a este otro. Y entonces ya sabemos que el ángulo ABC es igual al ángulo ADE y que el ángulo AED es igual al ángulo ACB. Y esto es un criterio. Por criterio ángulo-ángulo, el triángulo BAC es semejante al triángulo DAE. Y aquí es muy importante que se escriba en el orden correcto. Ángulo igual con ángulo igual. BD. Luego, ángulo igual con ángulo igual. E y C. Y ahora lo que también tenemos que ver es que A es un vértice en común en ambos triángulos y por lo tanto es el mismo. Además de que si conocemos los ángulos podemos conocer inmediatamente el tercero. Y entonces pasamos con nuestro segundo punto, que es la razón de semejanza. Ponemos primero BA sobre DA y luego ponemos AC sobre AE y al final vamos a poner extremos CB sobre DE, que es lo mismo que decir ED. Algo muy importante es que si la semejanza se puede escribir bien, entonces la relación también tiene que estar bien escrita. Ambos importan demasiado y tienen que estar bien escritas para evitar confusiones, nos permite ahorrar tiempo y a la vez que sea claro para los lectores. Y si se dan cuenta, decir esta parte es ya casi como acabar, porque ¿qué es lo que queremos demostrar? Que AD entre AB es igual a AE entre AC.
Y si pusiéramos estos triángulos al revés, es decir, DAE es semejante al triángulo BAC, entonces esta semejanza también quedaría invertida. Y además, si cruzamos DA y AC, BA y AE, pues resulta que se comprueba. Y entonces, para el regreso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partimos de AD sobre AB es igual a AE sobre AC. Y esto, ¿a qué nos recuerda? Al criterio de semejanza lado, ángulo, lado, que establece que o bien podemos conocer los 4 ángulos o una razón de semejanza y tener un ángulo igual. Y como ya habíamos dicho hace rato, ese ángulo es el mismo. Y partimos de que el ángulo EAD es igual al ángulo CAB. Entonces, vamos a decir que por el criterio lado, ángulo, lado, tenemos nuestra semejanza. Los triángulos EAD es semejante al triángulo CAB. ¿Sí? Ok. Y pues entonces ya solo nos hace falta sacar que como son semejantes, hay ángulos que son los mismos. Es decir, este ángulo es igual a este otro. Y además, este ángulo es igual a este otro. Y la misma semejanza nos lo dice. Porque cuando está bien escrita, nos quiere decir que el ángulo EAD es igual al ángulo CAB. Asimismo, como ya habíamos dicho, el ángulo DEA es igual al ángulo BCA. Y lo mismo para el ángulo ADE y el ángulo ABC. Entonces recordemos que dictan las condiciones de paralelismo. Si este ángulo es igual a este ángulo, vemos que estas dos rectas son intersecadas por la misma en los puntos E y C, y este ángulo es igual a este otro, por lo que estas rectas DE y BC son paralelas. Y con esto ya acabamos nuestra demostración. Y además, y asimismo podemos sacar estas relaciones. AD entre BD es igual a AE entre EC. Sabemos también que AB entre BD es igual a AC entre CE. Y además, si en vez de tomar la relación para mostrar los lados, tomamos la relación con la línea paralela, nos queda que AD entre AB es igual a DE entre BC. Y aquí otra cosa que hay que recalcar es que partiendo de esta premisa podemos llegar a esta otra. Sin embargo, partiendo de la razón de semejanza, no podemos llegar a la premisa de que DE sea paralela a BC. Principalmente porque no hay un criterio de semejanza que la defina. Y eso pues tiene una razón más profunda. Bien, ya conocemos el teorema de Tales, ya pasamos por su demostración y ahora lleguemos a su leyenda. ¿Qué quiere decir esto de su leyenda? Pues bien, resulta que Sófocles nos cuenta que Tales en sus viajes a Egipto
Una vez estudiando las relaciones de paralelismo, se puso a pensar en cómo aplicar los corollarios de su teorema a la pirámide de Keops, que es la pirámide más grande de las pirámides de Egipto y que actualmente todavía se conservan. Pues sabiendo su relación, estableció que B entre DC es igual a A entre DD. Y ahora, lo que también es importante recalcar de esto es que lo hizo a una determinada hora. Las leyendas no lo cuentan. Sin embargo, hay que checar que todos los rayos de luz vienen del mismo punto, el Sol. Entonces, aunque realmente hay una diferencia en grados de esto y esto, es tan baja que se puede despreciar, de tal modo que los rayos de luz se consideran paralelos. Y con esto, si con un palito de 1 metro lo pones perfectamente perpendicular sobre el piso, y además el piso es plano, entonces lo único que necesitas saber es la sombra de la pirámide, la sombra de tu palito y obviamente su medida. Así pues, si con un palito de 1 metro y sabiendo que su sombra es de 1.5 metros, conoces que la sombra de la pirámide es de 208.5 metros, entonces resulta muy fácil calcular la altura de la pirámide. ¿Cómo? Pues fácil. A D lo vas a dejar solo y lo pasas despejando. De tal forma que te queda la segunda ecuación. D es igual a C por A sobre B. Y entonces ya solo sustituyes valores, realizas la operación y te queda que la altura de la pirámide de Keops es 139 metros. Si este video te gustó o no, házmelo saber en los comentarios. Te recordamos que tenemos un curso de geometría, así como uno de Olimpiada en general. Ambos empezando desde cero. Búscalos en la descripción de este video.